Buenas tardes, Murcia. Osalea, Neotea, eta oso eskertuta. Guztion artean egiten dugulako eta zuekin bereziki. Zergai ere eskerrena, laguntza guztiagatik. Bai erderara pasako naiz. PowerPointa eta zabalketa erderaz egin ahal izateko gero zabalketa hori. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por hacer este momento presente, real, y muy agradecida. Hace 2 meses que fue la primera charla en la Casa de Cultura, gracias a la acogida y a la respuesta estamos hoy aquí. Uno de los motivos es que me llegó muchísimo la dificultad de la práctica, de lo que se proponía, de lo que se invitaba en la primera charla. Y pensé, a ver si es posible dar un pasito más, desgranar un poquito más lo que es la práctica de la salud activa, ¿no? Estoy aquí para que sea un poco interactivo, entonces propondré un poco preguntas o si hay en cualquier momento de la charla, si tenéis cualquier duda, consulta, propuesta, invitación también, será bienvenida. Entonces, por una parte lo que os decía, ¿no? También yo creo que lo que os hace estar aquí es lo que se proponía en los carteles o en las otras 2 charlas, que es la parte hacedora, ¿no? El interés, la curiosidad que puede crear la salud propia, el propio cuerpo. Entonces, a mí como es algo que me maravilla, llevo 26 años aquí trabajando en Legazpi por mi cuenta, en un camino que se ha ido desarrollando, desplegando, madurando y también esta intención de agradecer a este pueblo pues está presente hoy en mí, en esto que os voy a ir proponiendo. Es una invitación, no son técnicas, no es una metodología, no. Sí que va a haber el abordaje a cómo yo contemplo el cuerpo y la salud, sí que está presente, porque es la forma en la que yo vivo la salud y vivo mi interés y mi andadura en lo que ha sido mi búsqueda para comprender lo que es la necesidad de cada ser humano. Pero no voy a hablar de la metodología ni de las técnicas. Y también es paralela a muchas otras técnicas, así como también de la medicina alopática. Es decir, no dejamos de lado que hay abordajes como la farmacología o la intervención quirúrgica cuando sean necesarias, es decir, cuando la salud pues ya se ha entrado en un desequilibrio y el plano del organismo a nivel orgánico ya se ha traspasado ese umbral que muchas veces también es necesaria pues, otro tipo de intervención, ¿no? No sé si por volumen y todo se oye. Entonces, pues la práctica de la salud activa para mí, somos seres mamíferos, ¿no? Y el acto de relacionarnos es una necesidad vital del ser mamífero, desde que germina, es decir, desde la concepción y a lo largo de toda la vida. Y muchas veces, para mí, es cómo nos relacionamos con las adversidades, ¿no? En la vida. Y para eso, cómo encontramos los recursos para poder acoger y hacer el encuentro con aquello que nos
va planteando la vida. Y así como hablábamos en las charlas anteriores, de que hay dificultades para acoger o contactar con el sufrimiento, hoy a mí me gustaría dar un pasito más en eso de, a veces, pues las incomodidades, las tormentas, las adversidades interiores también. Cómo nos afectan en cómo nos relacionamos con nosotros mismos, y eso va a afectar a lo largo de nuestra vida también con nuestras relaciones hacia el exterior. Yo sé que no es fácil, que lleva un tiempo, ¿no? Yo diría que lleva toda una vida, y la propuesta o la invitación es a ver, encontrarlo, o al menos crear lo que digo, ¿no? Los objetivos de esta charla, una de ellas son preguntas. A mí las preguntas siempre han sido motores para mí. A veces no encuentro respuestas, y como decía el poeta Rilke, hay que vivir a veces también con las preguntas, ¿no? Pero a lo largo de la vida, como aquello que nos hace cuestionarnos cosas, nos hace movernos a buscar. Otro es desarrollar una conciencia mayor hacia lo que es nuestra propia salud. Y para mí esto es cuidar y atender nuestro cuerpo. Y como decíamos en la charla anterior, cuidar de ti en latín es pensar en ti, ¿no? Y ¿cómo podemos desarrollar esa escucha hacia ese lenguaje que nuestro lenguaje interior, ahí adentro, solo vamos a llegar nosotros mismos? Y de ahí poder descubrir la práctica o diferentes prácticas, porque la tendencia también yo veo muchas veces es delegar en un profesional, en los conocimientos, en la sabiduría, y cómo esa sabiduría interna que tiene nuestro propio cuerpo, si empezamos a explorar y a escuchar y a desarrollar esa agudeza, digamos, ese recurso, esa herramienta, cómo nos va hablando, y esa naturaleza interior empieza a expresarse. Lo que sí, cuando decimos descubrir una práctica, yo hoy voy a proponer un abordaje, ¿no? de cómo yo contemplo el cuerpo, pero que es una forma más. Hay muchas, también hablaremos de eso, pero que no es la única. Entonces, si hay cualquier duda, a lo largo de ir planteando. Hay otro micro por aquí, tengo un ayudante por ahí. Y en esas preguntas que pueden llegar a surgir en ese proceso del aprendizaje, eso que nos mueve, esas preguntas que nos hacen buscar y contactar con lo que es el proceso del aprendizaje, yo lo planteo, claro, los procesos de aprendizaje pueden ser por diferentes corrientes, o sea, diferentes formas de contemplarlo. Yo esto lo enmarco, lo pongo en el plano de lo que es lo corporal, la salud, y el desarrollo de lo que es el ser humano a lo largo del mapa de vida que hablaremos después. Entonces, en todo ese camino de desarrollo, como primero hay una motivación, algo que nos mueve, en buscar, y ahí entramos en contacto con algo. Entonces ahí ya, una vez que entramos en contacto, que muchas veces luego hablaremos de esto también, para mí es el punto de partida la necesidad. El niño
en sus planos, en sus diferentes etapas de desarrollo, hay un impulso interior, una fuerza mayor, como lo es en el momento de nacer, ¿no? El momento de ya erguirse y ha habido un desarrollo, un aprendizaje que se va dando etapa a etapa. Y ahí hay como un contacto, ya hay una integración, hay una metabolización. Entonces ya hay una integración también, una comprensión en las etapas más tardías, más posteriores a lo que es este bebecito, este niño. Y después a todo eso hacemos una acción, una respuesta, una aplicación. Y ahí os voy a poner un ejemplo, porque al buscar esta foto, la busqué en internet al azar y puse niño aprendiendo a caminar. Y es algo que yo veo muchísimas veces en la vida, ¿no? También en la edad adulta, en los adultos. Cuando busqué eso, la mayoría de imágenes que me encontré a mí me desgarró el corazón, porque la mayoría eran niños con sus padres o cuidadores adultos agarrándole las manos, ¿no? Es una imagen que los padres que han venido a visitarme por, mi formación en osteopatía pediátrica lo saben. Yo soy partidaria de que el niño se desarrolle todo lo que es el caminar y el ponerse de pie solo. Aun con los 18 meses, si no ha llegado lo que es el proceso de ponerse solo, dejarle respetarlo. Si es que no hay ninguna enfermedad neurológica, ninguna causa que intervenga y que esté dificultando este proceso. ¿Para qué? Porque es una etapa crucial, como lo es el parto y muchas otras de lo que es el desarrollo del niño. Y muchas veces todo eso que tiene que madurar y coger una fuerza y todo un desarrollo que se despliega internamente en su propio ritmo, no se respeta y se le estresa. Bueno, hay muchos factores que intervienen e interfieren en este proceso natural. Y aquí este es un ejemplo para mí de lo que muchas veces hace interferencia en el proceso natural, de lo que son las fuerzas internas que operan en todos nosotros y cómo actuamos en el cuerpo ya desde la tierna infancia. ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que hay gran respeto desde los procesos naturales y innatos de los niños potenciales? Entonces, todas esas memorias, todas esas acciones, desde que somos concebidos, digamos, desde que estamos dentro del útero, están ahí. Y van expresándose de múltiples formas a lo largo de la vida. Y he puesto esta imagen, pero que es como un símil para mí de lo que es el sistema nervioso central del ser humano, ¿no? Toda la parte consciente del neocórtex, la parte de la corteza cerebral, con todos los cerebros ya más del subconsciente, pero como toda esa parte que subyace oculta está continuamente afectándonos y aflorando en nuestra vida. Entonces, ¿dónde ponemos el foco de atención? ¿No? Podemos poner en lo que es en la superficie también, e ir actuando poco a poco también en esos planos profundos. Luego también hay técnicas también de trauma, de somatic experience, es decir, de terapia, que van directamente al subconsciente, pero ahí requiere un profesional, normalmente de un campo relacional.
pero a nivel, que es la invitación hoy aquí también, ¿no? Además de todo eso, de ir directamente a esos planos profundos, con otros profesionales, más fácil, pero bueno, hay técnicas también, es meditación y otras formas, pero que en la superficie, si actuamos pues con prácticas corporales, movimiento, creatividad, ahí, es decir, es como despistamos un poco al neocórtex. Hace poco estaba en un curso en Madrid sobre trauma, sobre una técnica que se llama Flintstone, y el profesor hacía mención, ¿no?, del lóbulo frontal, que había oído que se le dice, fue el último en llegar y se cree el rey de la fiesta, ¿no? Entonces es como que nos dirige nuestro programa, es el que toma las decisiones, o sea, y todo lo que subyace abajo, pues hace poco también en otra formación, pues con un dibujo, ¿no? A través de un dibujo que nos habían propuesto una práctica, claro, es otras vías. Y ahí el cuerpo, la parte más subconsciente, la más creativa, ahí empieza a aflorar y a asomar en su forma, en su lenguaje, y nos empieza a hablar y expresar, ¿no? Y aquí es donde yo al menos parto en las sesiones, siempre sean grupales o sean individuales, de la necesidad. ¿Qué es lo que te trae aquí, ¿no? O en el día a día, la invitación es ¿cómo estoy? ¿Qué es la necesidad que hoy, en este momento de mi vida, que me mueve? ¿Qué es lo que este momento pide de mí? Y esa necesidad puede ser en muchos niveles. Es decir, las fisiológicas básicas, claro, si nos falta alimento o oxígeno, pues otras menos prioritarias, digamos, que no son tan de supervivencia vital, pues no van a aflorar. Si estamos en guerra y la seguridad física está en riesgo, pues todo lo que son necesidades más de reconocimiento, de autorrealización, de buscar pues, la creatividad, la espontaneidad, no van a aflorar porque lo más vital de ese momento, lo más urgente, no está ocurriendo. Pero si esas necesidades se van cubriendo, la invitación es a lo largo de la vida, ¿no? Desde pues ya una consciencia mayor, la invitación es, si vamos a hablar de salud activa, ¿cómo puedo poner mayor atención, mayor escucha? Y también igual hay una serie de necesidades en esa búsqueda de buscarle un sentido también a otras necesidades más sutiles y más creativas para poder incluir en el día a día también esa parte más subconsciente que está dentro de todos nosotros. Entonces, para que vayáis viendo, voy a ir como tejiendo todo un organigrama de invitaciones en lo que la salud activa, pues en ese aprendizaje nos lleva a ese plano de subconsciente, consciente y a una serie de necesidades y poner atención en lo que cada día a nivel de los diferentes estados de ser, que luego hablaremos de las diferentes naturalezas que habitan en nosotros, y ahí poder dar una serie de pistas que nos brinden la posibilidad de en el día a día, en la cotidianidad, podernos escuchar y poder responder, como decíamos antes, tomar contacto y desde ahí cómo puedo responder. Y aquí hay un proverbio en euskera que si hablamos de nombrar y definir la necesidad, dice izena duenak izan nahi, que dice lo que tiene nombre existe. Y yo lo que siento con esto es que si nombramos la necesidad, creamos un campo de contacto.
Y el cuerpo, ante esa necesidad que nos muestra, si la nombramos, si tomamos contacto con ella y la atendemos, hay un lugar en nosotros que se siente visto y atendido y ya entramos en esas necesidades más profundas. Y empieza a existir este cuerpo que yo a veces siento que vamos más al objetivo, a lo que estamos haciendo, y el cuerpo muchas veces no está, no lo habitamos. Y es un poco la propuesta de ir habitando poco a poco, de ir creando puentes en toda esa forma de expresión que el cuerpo nos está brindando en cada momento. Y para atender esa necesidad, primero la tenemos que percibir. Y ahí también muchas veces yo siento que hay dificultad, ¿no? El primero, tomar contacto con aquello que estamos sintiendo profundamente. Tomar contacto y sentirla y luego poder responder, ¿no? Son como los 3 pasos de percibirla, contactar y sentir y responder. Aquí vuelvo a los niños, que ellos no tienen problema, ninguna resistencia en seguir los impulsos que sienten. Los perciben, los sienten, contactan con ellos y responden. Un no, claramente. Una alegría, 100 veces repetir algo que para nosotros ya está. Es puro, es auténtico. Nosotros hemos perdido esa capacidad. ¿Os parece que contactamos, entramos en contacto con la necesidad y respondemos a ella de forma natural? Veo muchos así. ¿De cómo se va a sentir el cuerpo? Porque luego yo veo que se toca la puerta de More, no en mi caso, pero de muchos otros lugares, y todavía le pedimos más al cuerpo. Estamos haciendo esto y todavía queremos que responda como el rey de esta parte superior. ¿Con cuál os identificáis en el día a día? Entonces, tenemos estos 2 sistemas de regulación cotidianos. También voy a decir que en el cuerpo para mí no es blanco o negro. A mí me enseñaron la anatomía desde el enfoque de la fisioterapia hace 32 años, nada que ver con la neurociencia, como avanzaba a día de hoy las tecnologías y todo, nada que ver. Luego con la osteopatía, luego la biosíntesis, ahora hace poco con el máster en salud sexual, es decir, me he dado cuenta que ha cambiado todo muchísimo. Y lo que son los apenas son los mismos, pero es verdad que la fisiología, la forma en la que se entiende todo, ya yo estudié en su momento todas las áreas del cerebro completamente divididas en la Broadman, y se ve que el cuerpo es una unidad. A mí ya con la osteopatía esto ya se me enseñó, ¿no? Y contemplo el cuerpo como una unidad. Pero es verdad que tenemos estos sistemas de regulación en los que el simpático es ese momento en el que nos sentimos evaluados, estamos bajo el estrés, eso que nos cierra, nos aprieta, ese momento en el que el sistema entra en alerta y tiene que responder. De forma natural, esto es un mecanismo de supervivencia ante un momento de peligro, de riesgo. Entonces, primeramente decimos que no,
Pero si no es posible, hay lucha o hay huida, hay una congelación. Pero lo que hemos hecho ha sido, si el estrés genera este mecanismo de regulación del simpático y es una curva ascendente y luego momentánea, y luego ya cuando se pasa ese factor externo que despierta este mecanismo, debería de relajarse. Y el estrés, lo que sí, mantenemos este simpático en una línea, ¿no? ¿No os parece? Y eso tiene unos costes. El subconsciente, ahí, y todo el espacio interior, la respiración, el cuerpo, las fascias, todo ese terreno interior, ante esto se va a cerrar. Ahí arriba, con el parasimpático se puede desplegar, se nos puede expresar, puede liberar, puede mostrarnos pistas. Pero si seguimos en esta forma de regulación, pues tiene unos costes, ¿no? Y aquí es donde, bueno, pues propongo equilibrar un poco. Si tenemos la tendencia de ir, pues, yo no digo solo pintar como lo está haciendo este niño que le está dando todo, está, bueno, la respiración en su totalidad dándose, ¿no? En el plano de la creatividad, de la pintura, del arte, baile, movimiento auténtico, yoga, múltiples, hay muchísimas formas. Evidentemente, contemplamos muchas veces la forma de atención, de salud, desde un tipo de deporte a veces muy catártico, que sí que nos libera y nos descarga, pero no va a llegar a esos planos subconscientes de darle posibilidad al parasimpático en el que respire, que está muy bien también. Pero teniendo en cuenta que hay otras formas en las que incluimos la atención al cuerpo, incluimos el cuerpo con esta atención plena en otro tipo de prácticas. Yo no digo estar en meditación sentada solo, sino otras múltiples más dinámicas, digamos. Este es otro principio de la osteopatía, que dice que la vida es movimiento. Y aquí está un poco para mí lo que la diapositiva anterior nos planteaba, ¿no? En esa curva, digamos, bueno, esto es del cardíaco, pero al final eso, la vida es movimiento, es apertura, es cierre, el corazón se contrae, lo da al máximo, luego se expande, los pulmones también se dilatan, se contraen, los músculos también, hay una apertura y un cierre, un ascenso, un descenso. En todo lo que es la fisiología del organismo hay un movimiento de pulsación, de variar, no estar estático en un lugar. Entonces ahí donde hay un movimiento que está retenido, cómo poder llegar a entrar en contacto y cómo poder ayudar y atender a que todo eso recupere movimiento y equilibrio para que se restaure la fisiología, las funciones de ese lugar. Sean funciones, luego hablaremos de mentales, emocionales o físicas, diferentes planos. Entonces ya veis que no propongo cosas muy concretas, sino ir desgranando poco a poco las diferentes necesidades de la regulación, la fisiología, y luego encontrar cada uno en vuestra propia dinámica cotidiana, pues aquello que es más afín a que podáis aplicar todo esto, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Consulta? ¿Cómo vais? ¿Creéis que
en el movimiento de antes lo respetamos para luego atender la necesidad como lo está haciendo este niño. Porque para mí atender esa necesidad que nos motiva, que nos hace buscar, sucede en tres niveles. En su momento, cuando yo estudié, como os decía, la anatomía o la embriología también, ¿no? Como que se dividían en muchos sistemas y aparatos. Y hoy la forma en la que yo contemplo la salud y la abordo es, bueno, va a ser en tres planos, en tres estados de ser. Relacionado un poco con la embriología y las capas embrionarias cuando se está conformando el cuerpo humano del embrión. Y esto nos hace llegar a tres planos, al mental, al emocional y al físico. Y para mí aquí es donde se da una coherencia de nuestra vida, ¿no? De cuando yo pienso y está conectado con lo que siento y está conectado con lo que hago o digo, hay coherencia. Y hay algo en nosotros que también responde ante esta coherencia. La cosa es si decimos aquello que pensamos y que sentimos. Si pensamos aquello que estamos sintiendo y luego lo hacemos, ¿creéis que actuamos coherentemente en el día a día? Cuando nos da igual todo placenteramente, igual es más fácil, pero aquello que igual lo digo, lo expreso libremente, o aquello que me mueve y que es incómodo, le doy espacio a liberarlo, a expresarlo, a ponerlo en... ¿Cómo lo veis? No. Se intenta. Bueno, lo intento, ya hay una intención. Porque todo eso, sí. Yo pienso que esos espacios están muy delimitados hoy en día, a nivel de trabajo también, porque no se coge a la persona en el centro. Las necesidades de cada uno a veces no importan. Entonces, no puedes atender a esta necesidad y abrir ese espacio, abrirte en ese espacio. Tenemos muchas puertas que se nos cierran también. Fuera. Otra cosa es tener la conciencia de atender a esas necesidades. Pero hay muchas puertas en las que no puedes, porque con el postureo es suficiente. El caso es eso, es que hay lugares igual en los que eso que propones, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo, que tú actuarías de una manera y te sientes atada de manos y pies. Y luego con todo ese sentir, ¿qué haces también, no? Yo en su momento yo sentí eso como oficio, ¿no? Y evidentemente tomé una decisión muy dolorosa y tuve que hacer un duelo. Y hay veces que no podemos tomar esa decisión tan drástica. Y eso es para mí como cuando hay un bebé, ¿no? Y la prioridad es la necesidad de ese bebé y no puedo atender la mía propia, que sería igual muy diferente en ese momento. Pero el caso es, incluyo también mi necesidad, mi frustración, mi impotencia y luego ¿qué hago con ella, no? Igual en este lugar no puedo, o de qué manera lo puedo hacer, pero no quedarnos ahí. Para mí es al final cómo creamos posibilidades. Hay veces que es verdad que estamos sometidos a una situación de poderes, ¿no? de lugares en los que no podemos poner. ¿Está ahí bien? Estoy de acuerdo contigo en que estamos como muy mediatizados, pero si cogemos las riendas de nuestra vida, de nuestra salud, de nuestro sentir, tenemos que abrir esos espacios en nosotras mismas y en nuestro entorno. Y hablas de expresar libremente. Ahí a mí me surge el trabajo que hay que hacer de aprender a expresar sin herir al otro. Que lo que entiende el otro es parte del otro, no está en mí, pero sí con cuidado, ¿no? Y libertad
una matización sí, cuando hablo de libertad no estoy hablando de en una libertad sí que salga lo que salga, ¿no? No es, hablamos de asertividad, empatía. Cuando hay una coherencia y el corazón dice que sí, las entrañas nos dicen que sí, la mente que sí, yo creo que hablamos de unos valores humanos que no es ya solo por un interés o por no. Y hay veces que también nos equivocamos, el otro podemos crear dolor en el otro, pero ahí está la comunicación, pero no era desde una libertad a todo costo, ¿no? Y ahí está también el no, a veces puede ir al otro, pero el no es un sí a ti, no es no a ti, sino un no de esto no comparto, ¿no? Y ahí entra el juego de esta vida de cómo relacionarnos con el otro. Totalmente de acuerdo, estoy ricas. Y bueno, que yo le veo pues en gran coherencia y completamente ahí, ¿no? Entonces, es este espíritu el que invito un poco a rescatar, ¿no? Y luego hablaremos de lo que también ahora me estaba viviendo una diapositiva que va a venir después sobre lo que hablo yo de liberar, ¿no? De la libertad de dar expresión a esas fuerzas internas también, ¿no? Que es ahí, seguir una vez más el impulso natural y los flujos internos, esas fuerzas internas que operan en todos nosotros, que son fuerzas vivas, desde que somos embriones y que siguen a lo largo de toda nuestra vida hasta el último momento. Y aquí, esta es mi propuesta, ¿no? de cómo contemplar el organismo. Y claro, a mí la embriología siempre me ha fascinado, me parece una maravilla que un ser se vaya creando solo sin ninguna actuación desde el exterior. Y estamos muy familiarizados con algo así, pero no se actúa en absoluto, sucede solo, con unas fuerzas internas de vida creadoras y que se despliegan. Y eso, claro, a mi punto de vista, a mi parecer, eso sigue operando a lo largo de toda la vida, en diferentes maneras, ¿no? Igual ya el cuerpo ya está formado, incluso luego esa curva pues ya va perdiendo vitalidad, se va envejeciendo, pero va ganando en otros aspectos de madurez, si ponemos conciencia y experiencia también. Y aquí es donde yo traigo a Goethe, porque en este curso de biología que hice con este holandés, anatomista, catedrático, también filósofo, él mencionaba a Goethe. Yo cojo esta idea de él, os voy a pedir un poco de imaginación y creatividad a partir de estas diapositivas. Entonces, que bueno, luego un poema que nos puso también de Rumi, él mencionaba a Goethe, pero yo pensé, y luego Rumi también hablaba de estos tres estados de ser, el mineral, el vegetal, el animal, ya en el siglo XIII. Entonces, bueno, pues que los orígenes de esta idea vienen desde hace muchos siglos atrás, ¿no? Y bueno, yo me baso, no tengo estudios científicos que corroboren esto que estoy hablando, ¿no? Pero ahí sí hay médicos como Gabor Mate, bueno, hay lecturas, luego ya os pondré bibliografía, pero que hablan, ¿no? De la influencia del estrés. Él es médico, ahora está jubilado, pero charlas, libros. Entonces mi enfoque, lo que yo abordo es más la experiencia de estos 26 años diarios, cotidianos, con personas, con sus necesidades, basada más igual en la fenomenología o en el empirismo, ¿no? En la experiencia propia, pero también leyendo estudios científicos de otras personas que cada día se ve pues, más procesos de enfermedades relacionadas pues, con esos factores de regulación en los que estamos
pues ya sometiendo al cuerpo, ¿no? Bajo el estrés y un nivel de vida muy precipitado, muy rápido, al que no se puede adaptar, ¿no? De una manera equilibrada en sus funciones y sus formas de responder. Entonces aquí también he tenido muy en cuenta con estas tres capas embrionarias al embriólogo Eric Bleichschmidt, y este hombre mencionó, es algo que en osteopatía biodinámica se tiene muy en cuenta, que son los campos metabólicos, metabolic fields. Entonces, a mí me gustaban mucho sus libros y no lo supe hasta años después. Yo recuerdo a mi hijo que decía, jo, llevas años con ese libro. Y siempre estás con ese libro. Y al final lo encontré. Estaban sus libros, sus dibujos de los embriones llenos de flechitas. Y claro, yo en anatomía toda la vida, todos los atlas, los libros, los otas, los capas, todos eran libros de anatomía estáticos, ¿no? Y ver que allí había movimiento, había vida, esos campos metabólicos de los que hablaba, pues inconscientemente a mí su forma de hablar de la vida, de cómo se despliega ese ser humano ahí, pues me llamaba, me atraía. Entonces, esto también son tres capas, pero a ver, el sistema nervioso y la piel vienen del ectodermo, los músculos, el esqueleto y los riñones vienen del mesodermo, y del endodermo, pues pulmones, sistema digestivo, hígado. Pero bueno, que veáis que endodermo no es solo vísceras y órganos, también en el mesodermo están los riñones, es decir, se entremezclan, ¿no? Aunque estén las tres capas y los tres estados diferenciados, el mineral, el vegetal y el animal, pero bueno, que contemplo siempre el cuerpo como una unidad. Pero claro, a la hora de abordar, pues para luego, como vamos a hacer una práctica al final de la charla, quiero ir invitándoos como a introducirnos en tres planos de naturaleza diferente que habitan en nosotros, ¿no? Que es el mental, el emocional y el físico. Y luego, pues es para ir como ya profundizándonos, adentrándonos en este océano que es nuestro propio cuerpo, para luego, a lo largo de la práctica, pues que lleve lo que tenga que llevar. Pero bueno, que ya nos vaya como sonando, ¿no? Un poco esta invitación, esta forma de contemplar el cuerpo. Y aquí está en algo más desgranado. Esto fue obra de mi aita. Entonces, claro, a ver, está localizado lo mental, sobre todo en la cabeza, ¿no? Pero lo mental se expresa evidentemente todo aquello que pensamos se expresa en el rostro, pero lo que sentimos también, en toda nuestra postura. Es decir, no quiero así crear que esto está fragmentado, pero son como ideas. Lo mental, los sentidos, la vista. Y ahora que acabo de venir del curso de Brain Spotting de trauma, pues a través de los ojos. ¿Cómo entraba el sistema a conectar con los puntos cerebrales y cómo el subconsciente a través de los ojos se creaba un puente, ¿no? En ese campo relacional entre la persona, entre el cliente, paciente y el terapeuta, pero bueno, es como para mí una puerta de entrada ahí. Ahí está el sistema nervioso central, hablar, pensar, ¿cómo está toda esa climatología? Entonces es como ya entramos en un mundo del ser humano. Luego está el mundo relacional o emocional, de la capa del endometrio, donde están las emociones, el sentir. Ahí también tenemos al corazón, que pertenece
pertenecería al mesodermo, pero dices, pero el corazón es aquello que nos conecta a los otros seres, aquello que nos hace sentir esos sentimientos. Entonces, para que veáis que no todo es blanco y negro, pero sí vamos cogiendo como en todo este campo también, ¿cómo estoy sintiendo en mis entrañas, en esa parte del cerebro entérico? Y luego toda la parte física, eso que nos hace mover, la motricidad, la pelvis, la sexualidad, la acción, el movimiento, la sexualidad es pulsación. La curva orgásmica sube y baja, no podríamos estar todo el rato arriba, entonces es movimiento, es vida. Entonces, es como contemplar todas esas funciones del ser de una manera parcial o fragmentada, pero como vía como puertas de entrada. Son invitaciones. Y luego a partir de ahí es una forma, no es la única. Ya nos vamos a ir adentrando lo que os decía, un poco de más de imaginación con lo mineral y pues hay pensar, meditar, planificar los órganos de los sentidos. Muchas invitaciones a explorar en el día a día, ¿no? Por ejemplo, cuando me levanto a la mañana, ¿creéis que todos los días nuestros pensamientos, la frecuencia, la calidad de nuestros pensamientos es la misma? ¿Tiene la misma calidad, la misma velocidad? Y es, pues, ¿cómo está este mundo mío, este estado, esta parte de mí? ¿Cómo se expresa? Esa es una. O tenemos la parte emocional o vegetal, las emociones, nuestros instintos, eso que no sabes explicar, pero que sientes ahí, y muchas veces creéis que atendemos a nuestros instintos. Le damos espacio y lugar en esa corazonada, eso que de repente hoy hablaba con la peluquera y eso que sientes que de repente te viene el pensamiento de una persona y de repente a los 5 minutos te llaman, ¿no? Te cruzas con ella en la calle. Esas cosas que la digestión, la respiración. Y no todos los días estamos igual. Esa forma en la que el cuerpo también nos expresa a ese nivel, en ese estado, ¿no? Nos queda un estado, ¿no? ¿Cuál es? Ajá. Físico animal. ¿Qué hacer? Acción, responder, emoción, sexualidad y un gran etcétera, ¿no? También. Y aquí están las fuerzas de liberación, ¿no? Entonces, a mí en estos años, si algo se ha repetido muchísimas veces, es la sensación de que todo eso muchas veces que necesita un impulso de expresarse se queda retenido ahí. Y muchas veces mi actuación es acompañar esa parte, sobre todo en los niños, que ellos luego siguen y hacen este otro movimiento, este siguiente paso, que muchas veces a nosotros nos cuesta. Si siento que me quiero dormir, que mi parasimpático ya me da espacio y no lo puedo. O sea, al adulto le cuesta dormirse en la cama, dejarse al sueño, dejar que esa necesidad que empieza a aflorar se despliegue y se exprese, ¿no? Entonces,
Este es un esquema de lo que sí y lo que no. El cuerpo tiene una sabiduría natural de expulsar los desechos, y no solo a nivel de los órganos pélvicos, a nivel de heces, orina o incluso a nivel sexual de descarga, sino también los miembros superiores, también a nivel de todo lo que es la función orofacial, los sonidos, la expresión de nuestro rostro. Entonces, la invitación es, bueno, todas estas vías las aprovechemos, no solo para cumplir objetivos que nos planteamos fuera, sino también desde ese interior, esas fuerzas vivas las podamos traer. Ideal, bailar o lo que sea, que eso surja, pero seguir a esa parte innata, instintiva. Y bueno, la invitación es, bueno, al menos yo estoy ahora con esto. Esto me intriga y me está impulsando a dar pasitos, ¿no? De buscar cómo facilitar, y de ahí surge la salud activa, de esa parte hacedora y hostia. Que yo no hago, llevo años diciendo, yo no soy la que hago, todo eso está ahí dentro que hace. Ahora sí quiero realmente que la persona no solo haga su propio cuerpo, sino que se ponga a hacer. No solo yo. Las sesiones, y bueno, ya veremos para dónde nos lleva este nuevo momento. Y bueno, este es un mapa. Y bueno, y me decía lo de libremente ya con esto, de si realmente les dejamos la expresión libremente, pero no todo aquello que surge, sino desde esas, era más conectado con las fuerzas internas, ¿no? Y a mí el mapa de vida es un mapa universal que sirve para todo el mundo, porque, bueno, si no hay una muerte prematura, pero todos pasamos pues hasta desde la concepción, parto, en los primeros meses del sentir, el caminar, lo que antes os decía, no es lo mismo dar posibilidad a un bebé para que se desarrolle plenamente, con libertad, en sus propios ritmos, en su propio tiempo, para que el propio cuerpo despliegue su propio, digamos, tiempo de maduración, el hablar. No todos los niños hablan al mismo tiempo, más o menos, sí que es verdad, a los 2 años, pero varía. Y si no hablan los 3, ya empiezan las preocupaciones, a no ser que haya una disfunción real y requiere, ¿no? La ayuda de profesionales. Y luego el yo pienso, relaciono, hasta, bueno, pues el yo maduro, yo envejezco y yo muero, ¿no? El caso es que es para mí un campo al que se le aplica luego una biografía individual de cada uno. Entonces este mapa se convierte ya en un terreno individual, en un campo único e intransferible de cada persona. Y para mí este proceso de desarrollo del que hablábamos antes, de lo que es el embrión y esas fuerzas vivas, operan hasta el final una y otra vez, porque si ponemos conciencia en todas estas etapas, no es lo mismo pues el yo pienso, pensar, pensamos todos. Pero poner conciencia ahí en cómo pienso o cómo hablo, y si le ponemos además coherencia y conectamos con lo que hablábamos antes, esto cobra para mí otros matices, ¿no? Y podemos
pasar a lo largo de nuestra vida muchísimas veces por estas etapas. Yo no hablo como hablaba hace 2 meses, ni hace 5, bueno, ni hace 1 año me hubiera imaginado hablando aquí hoy. Así. Ha sido un trabajo arduo que hay detrás. En uno mismo, ¿no? Lo que os decía, en cómo nos relacionamos con nosotros mismos, nos transforma para poder relacionarnos también con el mundo. Porque esas tormentas internas, si se van calmando, se van atendiendo y nos lleva toda una vida aquí. Somos aprendices, pero llevar el foco y la atención de lo que hablábamos antes, ¿no? A estos lugares profundos a través del mapa, de las prácticas, de las atenciones, del cuidado. Hay muchas invitaciones hoy aquí, ¿eh? Muchas las que propongo. Y pues mi agradecimiento por vuestra atención de esta hora y bueno, aquí en la charla de hoy estará grabada también, como las otras 2. Y bueno, tenéis aquí las páginas también. La consciencia sensorial es una práctica que descubrí hace 13 años y que me ha ayudado mucho a poner en práctica la consciencia plena en mi vida. Y la osteopatía a mí me cambió completamente lo que es el abordaje y la comprensión de lo que es la salud y el cuerpo humano. Y por eso he puesto un poco los 2 pilares, ¿no? Y quería daros un poquito de bibliografía. El Despertando de Charlotte. Charlotte es la que puso el nombre de la consciencia sensorial. Este libro no es fácil, si no estás familiarizado con la consciencia sensorial, es un poco la transcripción de sus sesiones prácticas. Ella no escribió ningún libro. En la anterior charla sí menciono la de su marido, de Charles Brooks, que es Consciencia Sensorial. Y luego, Recuerda que vas a morir, vive, de Paul Calaniti. He puesto el título en inglés porque para mí la traducción no tiene nada que ver con la del inglés, que es Cuando la respiración se convierte en aire. Este hombre escribió un libro autobiográfico, era neurocirujano de familia, familiares suyos eran hindús y le diagnosticaron un tumor cerebral ya muy avanzado con sus colegas. Y en todo este proceso escribió un libro que es muy recomendable, es muy conmovedor, pero con todo eso que es la propia vida, ¿no? La propia vulnerabilidad y como él en primera persona, también su mujer queda embarazada y deciden hacerlo. Entonces es un libro que, bueno, pues estamos hablando de la vida, del trauma. Este libro también de Peter Levine, Sanar el trauma, pues aborda, ¿no? Todas las cosas que hemos hablado hoy, cosas difíciles, cómo abordarlas. Es decir, yo no estoy formada en Somatic Experience, he leído los libros y es otra forma. Por eso yo estoy abierta a múltiples formas de abordaje diferentes a las que yo aplico, ¿no? Y bueno, luego El Principito, que mi aita me regaló, es mi primer libro, todavía lo conservo, y es como un alegato a conservar nuestro niño interior. Ese espíritu que en su día habitó, eso seguro, y que habita en nosotros, y cómo rescatarlo, ¿no? Y bueno, es un libro que el mío ya está marrón, pero sigue legible y... Bai? Bai.
Bai. Son de torritas. Pues zaindu maite duzuna. ¿Y qué más que cuidarnos a nosotros mismos? Y a ver si lo hacemos con amor. Esa es la gran pregunta. ¿Nos cuidamos con amor? Y antes de la experiencia práctica, porque sí que quisiera invitaros a entrar en otra frecuencia no mental, entonces, bueno, abro el espacio de si hay preguntas, vamos a darle espacio al neocortes, a ese rey, un espacio y luego la invitación va a ir en dirección a explorarnos, a bucear un poquito más en otras frecuencias. Entonces, estoy abierta a cualquier pregunta, sugerencia, comentario, lo que sea que... Ay, sí. No, ya me llega la voz de... Sí, pues la grabación, así ya llegará para todos. Bueno, pues lo que quiero preguntar... Está... ¿Con luz verde? Sí. Bueno, pues quería preguntar lo del estado mineral, ¿cómo se relaciona? ¿Por qué se relaciona con lo mental? ¿Y por qué lo emocional se relaciona con lo vegetativo? Estas conexiones no las entiendo. ¿Por qué se hace eso de esa manera? Sí. Tendremos que ir a... Bueno, en este caso yo lo he extraído lo que os decía del curso de embriología de este hombre, ¿no? Este filósofo y anatomista. Voy a intentar explicarlo un poquito. Es desde el enfoque, según el goetiano. Goethe era un fenomenólogo observador y era un amante de la naturaleza, de la vida vegetal. Tiene unos libros preciosos y en este sentido este hombre dice que el ser humano pasa incluso los poemas de Rumi, por eso he hecho esta asociación, pero no me he querido meter mucho. Pero está interesante esta pregunta y te la agradezco porque voy a intentar describir un poco lo que es en el estado embrionario, al comienzo, cuando se da la concepción. El lóbulo fecundado empieza en ese baile en el que empiezan hasta que se fecunda y empiezan las primeras etapas de morula. Entonces es como que las células se van, hay como mucha actividad y ahí hay muy poca, hay todo como mucha concentración. Entonces lo podríamos relacionar con el aspecto más mineral, ¿no? Y de repente, claro, la mórula, digamos, es una asociación. Por eso os he dicho, vamos a buscar esa parte imaginativa. Os voy a invitar a esa parte un poco más, no medible igual o no igual lógica, pero bueno, hacer esa asociación para crear. El sistema, el cerebro también a nivel de color y de textura, es decir, a nivel de líquido, es decir, el sistema de las células, las neuronas y todo, es todo muy compacto. Y el líquido está a nivel de todo lo que es el líquido cefalorraquídeo alrededor, pero en sí, el órgano en sí, pero bueno, hay esa asociación más como mineral, en ese aspecto, por ejemplo, con las fases embrionarias también. Y después, cuando se hace la implantación, digamos, ya y empieza el blastocito y todo lo que es la parte de desplegamiento, es como la semilla del vegetal cuando germina y se abre, ¿no?
y florece. Y en eso que es la implantación se hace esa asociación, ¿no? Y luego ya, cuando se despliega la parte ya más pulsátil, más viva, más de acción, ya empiezan de eso que es esa parte que se convierte en feto ya, ¿no? En la que los miembros, las extremidades surgen. A nosotros nos hacía una asociación de los miembros superiores abrazando el corazón y los miembros inferiores pues abrazando el cordón umbilical, ¿no? Y ahí ya empieza la motilidad, la acción, la vida, digamos, hacia el exterior de ese feto. Entonces es como esas tres etapas que se relacionan, él lo ponía con Goethe. Y a mí me pareció, me encajó mucho, ¿no? En cómo son las etapas embrionarias, incluso a nivel de los propios órganos también. Para mí, la parte más visceral de intestinos y todo, ahí los gases van al mar, de diafragma para abajo. En cambio, del diafragma para arriba es todo un mundo más aéreo, ¿no? No en el corazón, evidentemente, o sea, no puede haber aire, pero sí a nivel pulmonar y respiratorio. Es decir, cada lugar tiene su naturaleza y es más hídrico, yo creo, a este nivel que, aunque esté líquido cefalorraquídeo, ¿no? No sé si te respondo, pero por ahí un poco. Ya he dicho que mi enfoque no es muy científico, es extraído de estos cursos y aquello que me ha gustado y me ha parecido como asociativo, que no creo que se os olvide, aunque encaje o no encaje, por la lógica. Vale, bueno, pues que refresco. Bueno, yo en principio hay muchas cosas que quisiera de cierto modo compartir, ¿no? Una de ellas que agradecer mucho toda la charla que nos estás dando y bueno, subrayar tres cosas que bueno, por lo menos coherencia, atención y por otro lado, pues al final lo has comentado y me parece que es reseñable también porque lo del niño interior, ¿no? Y yo creo que el espíritu también esa es otra parte que me parece que de la misma manera que se remarca pues, lo mental, lo emocional, lo físico, la parte espiritual me parece que es interesante también remarcarlo, ¿no? Luego referente un poquito a la sensación que tengo yo. Yo no soy mucho en el tema, pero es bueno un poquito la percepción que debo de tener como ser, ¿no? Como ser humano que bueno, que está en cierto modo interrelacionando con los demás seres humanos, ¿no? Pienso que, bueno, para mí la pérdida tiene su fundamento de ser. En base a que hay una pérdida, pues empezamos un poquito a saber o a acometer las diferentes situaciones de vida que tenemos y un poco también a pensar y a sentir y no sé, y a vivir, ¿no? Porque me parece que eso también debería de ser un encuentro continuo de la persona con el día a día, ¿no? Presencia de cada momento, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces lo que ocurre es que, claro, hay dos sentimientos que son para mí muy fuertes en la misma sociedad, ¿no? Una es el miedo y el otro es el amor, ¿no? Entonces, cuando hay esta sensación de que yo estoy padeciendo algo, claro, eso es lo que me refiero, ¿no? ¿Cómo poder yo acometer cuando muchas veces ocurre que igual en un momento dado mi interior ya me está avisando, ¿no? De que, cuidado, Diana, vas acelerado, ¿no? Cuando no le hago caso al interior, ¿qué pasa? Que igual empiezan mis dolores, ¿no? El dolor también es interior, pero bueno, que a veces vamos acelerados y luego ¿qué es lo que ocurre? Que verdaderamente ya empiezo que si tengo un dolor aquí, que si tal, ¿no? No, muchas veces lo que quería decir era que en un momento dado, cuando se da el parón,
cuando tu cuerpo te dice, para, ¿no? Muchas veces lo que ocurre que muchas veces decimos que, bueno, ¿qué es lo que está haciendo la vida? ¿No? La famosa vida y yo. Entonces, yo lo que digo muchas veces que somos vida, no somos seres vivos, ¿no? Somos seres vivos que pensamos, sentimos, nos comportamos de una manera y luego también, en cierto modo, pues comportarnos y a la vez acometemos diferentes situaciones de vida. Entonces, en todo en este entramado, diría yo, ¿cómo lo ves tú, no? Porque muchas veces digo, partimos de la pérdida, pero hay un sentimiento también que como ser humano deberíamos de tener de amor para nuestro cuerpo y para nuestros sentimientos, para todo esto, ¿no? Entonces, esa sensación de pérdida por un lado y por otro lado, esa falta de amor, ¿no? Que yo creo que me parece que es interesante remarcar y un poquito, no sé, nuestros miedos, todo esto. Me parece que ha sido muy extenso, pero ¿cómo lo ves? Bien, estoy muy agradecida. Voy a intentar, y acojo todo ello. Por una parte me voy a centrar en esto del dolor y los marcadores del cuerpo. Las dos charlas anteriores, lo del semáforo de salud, ¿no? Y cómo en vez de llegar hasta el naranja o hasta el rojo que nos para, cómo poder ir atendiendo y mantenernos en el verde. Y a veces ese naranja o ese rojo van a llegar. Y cómo ahí es, cómo regularnos en vez de ir, porque muchas veces nos avisa el propio cuerpo. En esos dolores en los cuales la responsabilidad recae en mí, en ese aspecto, en ese semáforo de la salud. Pero luego hay otro tipo de dolores, de duelos, en los que nos pueden llegar también por pérdidas de un ser querido, por ejemplo, ¿no? Esto que hablabas de la pérdida. Y ahí surge muchas veces el miedo o no se nos educa muchas veces a contemplar esa parte. Yo ahí, por experiencia personal también, yo en la teoría lo sabía, había hecho la formación en Vivir un buen morir, en acompañamiento contemplativo de la muerte, y había escuchado incluso a Enrique Benito, a muchos profesionales, a Alba Payás, en el proceso del duelo, lo que se vive en ese momento tan delicado de lo que es la fase de morir, los estadios ya finales. Y ahí, ahora sí que sé, por experiencia personal, surge también el mayor amor y la mayor vulnerabilidad del ser humano, la mayor desnudez. Pero es tan intenso como el momento del parto, evidentemente. Son momentos de vida profundo y tan intenso, pero hay miedo y hay ciertas asociaciones como lo que hoy he podido ver que se va a dar ahora en Zumárraga por propuesta vuestra. Entonces, bueno, poco a poco lo que yo pretendo con la salud activa de concienciar también en ese aspecto de que es también un terreno de la parte del mapa de vida, de lo que es el ser humano, y también poner el foco ahí, ¿no? Y poder plantar semillas ahí, que creo que también es necesario y hay una llamada ahí. Y para mí lo del niño interior y todo nos lleva a conectar con la fuente de amor que somos todos y las barreras que nos impiden, como Rumi decía, ¿no? Pues derribar todos aquellos muros que has creado y has edificado entre tú y ese amor que hay en ti, ¿no? Entonces, no sé si había alguna otra pregunta más, pero yo creo que al final es poder conectar con todo eso que forma parte de todos nosotros, que es el miedo, el amor, todo eso que existe en todos nosotros. Y como Thich Nhat Hanh está ahí en algunos retiros, ¿no? Yo no estuve con él mismo, pero ¿qué semillas abonamos en nuestro interior? Las de la compasión,
las de la guerra, las del conflicto, las de la... esa elección sí está en nosotros, ¿no? La de tomar partido, la de la ecuanimidad, la de incluir. Y es en el día a día poniendo conciencia en cada etapa y aprendiendo también de aquello, de mis propias limitaciones, ¿no? Eso que se indicaba que estamos en proceso de desarrollo continuamente. Y para mí al final en ese niño interior que abandonamos, y eso es el trauma al final, hay traumas mayores también, pero poder rescatar y crear un puente ahí. Y ahí pues ahí hay mucho amor, creo yo. No, eso ya es una aventura muy personal, ¿no? De cada uno. No sé si te respondo del todo, Anoni. Ahí. Sí. Amor. Verde. Yo te quería preguntar, porque teniendo en cuenta que creo que vivimos pues ahora en un momento en el que vivimos como de manera súper automática, en la que estamos como constantemente haciendo cosas sin parar, tenemos que ser los mejores hijos, los mejores padres, los mejores novios, todo, o sea, vivimos como súper activos. Eso que has planteado antes de un poco parar y todo eso, te quería preguntar o qué consejo das a toda esa gente que vive como de manera súper automática para poder empezar a parar y un poco a dar importancia a lo que sentimos nosotros dentro, porque creo que es importante y más las épocas en las que estamos que solo importa como lo rápido ya y todo eso. Buenísimo. No suelo dar consejos, no me gustan, pero sí invitaciones, ¿no? Y ahí es donde, para poder parar, es lo que planteaba la vez anterior, ¿no? En la charla anterior. Si nos plantean en una comida un veneno que sabemos que nos va a matar, no lo tomamos. En eso ya sabemos que va a ser fulminante y no lo vamos a hacer. Pero la dosis del estrés, de ese goteo que se nos ha inculcado de efectividad, de operatividad, está tan programado y muchas veces en el subconsciente, desde muy chiquitines, a lo cual hemos creado pues lealtades ciegas. Entonces, esos automatismos realmente es difícil, pero la cosa es la necesidad que me mueva desde el propio cuerpo y conectar con ese respeto hacia ti mismo que te haga crear ese cambio, ese aprendizaje, esas etapas que antes desarrollaba. No va a ser de un día para otro, no va a ser la teoría así, muchas veces nos encontramos en que ya me perdí otra vez como la meditación y hasta ya me he vuelto a ir. Pues también, y vuelvo a venir. Y he vuelto a meterme pues como el alimento, el ejercicio físico. En ese sentido, la sociedad está bastante mentalizada en que se cuida. Pero hay veces que no se respeta todo el ritmo del cuerpo, incluso ahí, ¿no? Entonces, bueno, hacerlo de forma personalizada en la medida de lo posible. Hay momentos en los que también, cuando vivimos bajo el estrés, bajo la prisa, yo cuando veo que llego tarde, que pues también estoy ahí, ¿no? Llego tarde,
Y si no, si me aprieto más y me pido más, pues sí, y aquí me rindo a esta realidad. Si estoy viviendo un duelo, pues hasta qué punto estoy buscando mecanismos de compensación o le estoy viviendo, le estoy dando un espacio. ¿Puedo llorar? Para eso tengo que tener un espacio de confianza también. Si no, el parasimpático no sale, el parasimpático se despierta cuando aquí me puedo permitir ser. Pero esa honestidad primero tiene que ser conmigo mismo también, y ahí hemos partido, ¿no? Primero la relación conmigo. Y de ahí también con los demás. Y pues en Consciencia Sensorial, mi maestra, que era alumna de Charlotte yo no la conocí, pero debía decir que en cada taller, esta mujer era de armas tomar, era alemana, de nacimiento, de origen, y ella, cuando entraban las personas en su taller, solía decir, bueno, que esto sea para que cambie tu vida, si no, no vengas. O sea, es como, si esa práctica no va a cambiar, pues se va a quedar en la superficie, vas a pagar un dineral. Y luego también solía decir al final de cada taller, que a veces duraban meses en México, solían estar en convivencias de 6 meses. Bueno, pues ahora tenéis para los próximos 500 años, ¿no? Y poquito a poquito. Y cuánta paciencia tenemos, ¿no? Y ese niño interior como nos habla y poco a poco. Porque si abriéramos ese iceberg, esas profundidades, entraríamos en shock todos. Y bueno, nos influye en nuestra vida, pero va a poquitos, ¿no? Consejos no te voy a dar. Voy a dar una lista de veneno. Yo diría armaros de paciencia, valor, coraje. Esto requiere coraje también. Ser honestos con nosotros mismos, bucear en nuestras profundidades subconscientes, significa hacer encuentro con muchos dolores nuestros también. Y mucha paciencia, ternura, el principito. Que él ama su rosa, ¿no? Es la rosa. Pues amar aquello que sois, ¿no? Aquello que tenéis, esto que tenemos. ¿Tenéis ganas de práctica? Bueno, aquí ya sabía ahora ya es la invitación a dejar al cuerpo que se exprese. Y si no vienen sensaciones tampoco, o si no viajáis o no viene diferencias, o todo lo que hemos hablado está ahí. Entonces es ahora la invitación a entrar en una frecuencia hacia lo que el cuerpo os vaya a guiar. Va a ir a partir de invitaciones, de preguntas. Entonces, el cuerpo es sabio. Yo confío plenamente en la sabiduría de ese cuerpo vivo. Pero siempre respetando el momento en el que está, sin pedirle. Entonces, a partir de aquí, pues bueno, dejaros sentir
Y aquella propuesta, mi invitación que llegue, pues dejaros a la experiencia de lo que vaya a surgir. Y antes de nada, yo os sugeriría, yo os diré, si con los ojos cerrados, pero si os resulta incómodo con los ojos cerrados, podéis pues tenerlos entreabiertos o poner un foco como en un punto, pero en vez de estar mirando, dejáis ahí un punto y centraros ahí. Y seguir que os venga mi voz, si os viene y si os va la mente a otro lugar, lo que sea. Dejaros a la experiencia, esa es la invitación de hoy. Entonces, ya la parte analítica también estará presente la mental, pero también vamos a explorar otras. Estando ahí donde estáis, es posible llevar vuestra escucha y vuestra atención a cómo la posición de vuestro cuerpo en este momento se acomoda, esa posición sentada, en la que la fuerza de la gravedad os está invitando a llegar tal vez un poquito más a ese apoyo, a ese respaldo, a ese contacto de vuestros pies con el suelo. ¿Hay algo que responde ahí en tu respiración a esta invitación? Sin intención de cambiar, ni modificar el ritmo ni la amplitud de tu espacio respiratorio en los pulmones, es posible dejar que esa próxima inspiración venga a ti como lo hacen las olas en el mar, sin ninguna intención de variar. Sintiendo cómo ese espacio respiratorio, esos pulmones, en cada inhalación cambian de volumen, se expanden. En cada fase de expiración se empiezan a contraer. Y si llevas tu escucha ahora a lo que es tu cabeza, eso que mencionábamos, que nombrábamos, donde habita tu estado mental, el flujo de tus pensamientos, los órganos de tus sentidos, tus ojos, tu nariz,
tus oídos. ¿Cómo sientes que habitas este lugar? ¿Está en calma? ¿Está agitado? ¿Cómo es la cualidad de tus pensamientos en este instante? ¿Se expresan con rapidez? ¿Hay agitación? ¿Turbulencias? ¿Sientes que hay un diálogo entre estos pensamientos y la expresión de tu rostro? La forma en la que los músculos de tu rostro se están expresando ahora. ¿Hay en la zona entre tus dos órbitas en el entrecejo hay tensión o hay espacio para la respiración? Hay tensión en tu mandíbula y tus maxilares. Hay posibilidad de relajar un poquito más toda esta zona. Incluso la lengua tiene espacio en la cavidad de la boca. Bajamos a través de la garganta hasta la caja torácica. Sientes el movimiento y la vida. Movimientos de tus costillas, cómo se expanden gracias a los movimientos del diafragma y de este aliento de la vida que te recorre. ¿Cómo sientes que vive ahora tu propia respiración? ¿Sientes que está apretada? ¿Que hay espacio para que se exprese libremente cada expiración y cada inspiración? Sientes la presencia de tus dos pulmones, cómo se expanden y se contraen, abrazando a tu propio corazón entre los dos. Y como el corazón se posa en este gran músculo que es el diafragma, que hace de barrera y de frontera con todo lo que es la cavidad abdominal. ¿Cómo
sientes la climatología ahora en este espacio? ¿Cómo llegan las sensaciones? El lenguaje de este lugar que te habla. Hay tensión, hay contracción, hay expansión. Sientes que hay armonía o algún desequilibrio que llame y te exprese. ¿Y cómo sientes el diálogo de estos mundos de tórax, de la caja torácica y de tu abdomen, con la columna, con cada vértebra, de tu columna vertebral en la espalda, en ese mástil, en ese gran anclaje? ¿Sientes que hay posibilidad al descanso aún estando ahí sentada, sosteniendo la postura? Hay posibilidad del descanso en la silla y en la gravedad, aún en esta función de sostén. Y llegando vértebra a vértebra hasta el hueso del sacro. Sientes el contacto de la pelvis ahí con la butaca. Y cómo la pelvis se extiende a través de tus dos miembros inferiores hasta tomar contacto con el suelo debajo. Sientes la influencia de este contacto con la madre tierra debajo, todo este sostén y este soporte. ¿Hay alguna influencia, alguna respuesta en el diafragma, en la pelvis, en tu propia respiración, en las sensaciones? ¿Y cómo es el diálogo?
de este continente pélvico óseo, con los órganos que están dentro de él, desde el recto, la vejiga, tus órganos genitales, genitourinarios, ¿cómo se asientan? ¿Cómo dialogan entre sí? ¿Hay equilibrio ahí? ¿Qué climatología? ¿Qué tipo de expresión llegan a ti en las fuerzas internas de este lugar? ¿Y cómo es la conexión de estos tres estados? Hay conexión entre tu pelvis, tu abdomen, el tórax y la cabeza. ¿Cómo sientes que llega a expresarse este diálogo, esta conexión entre estos diferentes estados o regiones de tu ser? Y aquí vamos a cerrar la sesión de encuentro de hoy con este campo que hemos creado entre todos. Vuestras presencias, las cuales agradezco, vuestra escucha, vuestra participación. Y estas frecuencias que habitan en vosotros que sigan despegándose, expresándose y mía, es que verdadero.